Hola de nuevo, pues nada, estamos aquí, estamos en pleno agosto, ya a mediados, ya tirando a finalización de agosto. Espero que todos los que tengáis vacaciones pues estéis muy bien, muy a gusto, con la familia, en un buen retiro, disfrutando de esas vacaciones merecidas, ganadas durante todo el año con el sufrimiento de llegar a final de mes. ¡Pumba! Eso que he dicho. Bueno, comentaros pues que nada, que se está dando casos, yo los tengo habitualmente, durante la semana van apareciendo, ¿no? Y son casos reales, ¿no? Son casos de personas que por H o por B se quieren ahorrar el dinero de una exterminación de un nido de avispas. Evidentemente, cuando estamos hablando de nidos de avispas autóctonos, de nidos de una influencia pequeñita, digamos, estamos hablando de nidos de componentes de 10, de componentes de 50 individuos, ¿vale? Nidos pequeñitos, nidos controlables. Ahí siempre yo doy la opción de asesoramiento gratuito y el poder acabar tú sin problemas con ellas, ¿vale? Y en estos casos muchas veces me encuentro pues con personas que dicen, no, a ver, no tengo miedo, no tengo fobia, puedo mantener, digamos, lo que es el equilibrio mental y de estar ahí, de aguantar la presión y de poder hacerlo yo. Entonces yo, bajo estas directrices, cuando encuentro personas realmente resabiadas de saber lo que pueden hacer o no, pues les doy la opción. Y esa opción pues es evidente, yo les doy la información suficiente para que puedan hacer y desarrollar una intervención a todo detalle de cómo se tiene que realizar para no entrar en conflictos ni en problemas, ¿vale? Dicho esto, pues hay algunas personas que agradecidas, pues evidentemente me envían mensajes, me comentan pues cómo ha ido la situación, tal, y algunos más avispados son capaces hasta de involucrar a más y grabar la situación, el momento. Y en eso estamos. Aquí os dejo una de las situaciones, quiero que la veáis, de una familia pues que se encontraba con un pequeño problema en una sombrilla de estas de terraza, ¿no? de patio, pues que se les había puesto, digamos, una pequeña comunidad de avispas. Yo creo que eran chaquetas amarillas, no llegué a verlo bien porque la fotografía no era muy buena, pero sí que me daba la estructura y demás, ¿no? Para poder desarrollar, digamos, lo que era la campaña contra ese nido de avispas, ¿no? Y de hecho él lo hizo muy bien, todo lo hizo bien, realmente hizo los pasos que yo le comenté, lo hice todo perfectamente, como si fuera de un guión de cine, ¿no? Él hizo todo el traveling, hizo toda la secuencia perfecta, evidentemente quitándose de encima el problemón que tenía. Pues nada, aquí os dejo esta pequeña anécdota pues que me han transmitido y que yo puedo comentaros. Y eso sí, siempre que hablamos de un nido de avispas, siempre, si es de avispa asiática, no intentes hacerlo, no intentes buscar tutoriales, no lo hagas tú. Intenta siempre ponerte en contacto con alguien que sea experto. Habla con el ayuntamiento, habla con la policía, habla con bomberos, habla con quien tengas que hablar para que te pongan en contacto con esa persona que va a desarrollar la exterminación de ese nido, el control de ese nido, con toda, digamos, seguridad para ti y para los tuyos. ¿De acuerdo? Venga. En eso no tienes que ahorrar nunca nada. Venga, Sannan, dale like y comparte. ¡Grabando! ¡Lo estoy grabando! Ay, la Virgen María. Ay, la Virgen María. Ay, la Virgen María. ¿En qué sale una? No, yo no veo que salga nada. Ni yo. ¿Verdad, Cari? Yo no veo nada. Papá. ¿Sale una? Coño. ¿Qué has dicho? Que no sale. Es que no sale nada. Ninguna está dormido. Vale. ¿Y eso se tiene que caer solo o tienes que quitar tú? ¿Eh? Creo que no te escucha, ¿eh? Papá.
No, no se escucha. Emma. Menos mal que no escucho, ¿ves? Yo no veo nada. Va a ahogar. Señor. Que no veo, mamá. Pues, Pues mira, así como yo con las manos así. ¿Pero cómo quieres que me ponga si no quepo? Pues tú te pones grabándolo. mira, se ve cerca. Se Voy ve. a abrirme la otra puerta. No, ni se te ocurra. ¿Por qué? No abras. ¿Por qué? ¿Y si siento alguna qué? Pero que no veo. ¡Está! Pues lo estás viendo aquí. Mira, se Ocurra así. ve. Pero que me hago daño en la espalda. No, así no, mamá. Así. Así no. Espera, agárralo. Agárralo. Así. A nadie le coja acá. No sale ninguna, yo no veo nada. Pues lo que se te va a acabar es el bicho eso ya. ¿Sabes qué? ¿Que salen o no? No. ¿Los has cargado ya? ¿O ya no te queda más spray? Sí. Papá, vamos, tú puedes. Yo sé que no. No sé qué es la vida dura, pero. ¿Vas para allí? Sí. ¿Para dónde ¿No te, vais, ¿Para dónde te vas? Después yo te enseño yo el vídeo. No la puedes aquí que te vas a cargar la mosquitera. No es una vuelta. Oye, ¿Te ha mamá. gastado? Mamá. ¿Qué? Abrirme. Hostia.